Muy buen día, bienvenidos a esta sesión del Seminario de Historia Económica, Social y Política del siglo XX y lo que ha transcurrido del siglo XXI. Hoy tocaremos un tema fundamental porque buscaremos explicar cómo ha evolucionado la violencia en nuestro país y cómo evolucionó de escenarios cuyo fundamento era de carácter revolucionario, político, de izquierda, a un escenario de violencia criminal que hace mucho más complejo todas las dinámicas que se quieran implementar en relación con procesos de paz. Pese a los esfuerzos que el actual gobierno, el presidente Gustavo Petro Rego, ha tratado de realizar en torno a la paz total, esos esfuerzos en alguna medida han sido exitosos parcialmente y en algunos otros han sido estruendosos fracasos, porque las dinámicas específicas de la violencia se transformaron y los intereses que tienen actualmente los grupos armados ilegales se mueven más en la lógica de la acumulación capitalista criminal que en las lógicas de transformación política y conquista del poder del Estado. Miraremos entonces este fenómeno en esta sesión que esperamos nos dé luces para poder generar algún tipo de propuesta para que este o el próximo gobierno, cualquiera que sea su filiación ideológica, busque construir la paz que tanto necesitan los colombianos. Miremos esta manera de entrada. En las dos últimas décadas, Colombia ha experimentado un nuevo ciclo de violencia que en apariencia difiere de los conflictos armados tradicionales del siglo XX. Sin embargo, comparte con estos una compleja relación entre política, economía y territorialidad. Este nuevo ciclo no es únicamente una continuación del conflicto armado interno, sino una mutación del mismo, donde las lógicas de la guerra han sido reconfiguradas por actores emergentes que ya no responden a los idearios revolucionarios, sino a intereses económicos criminales y mafiosos. Grupos armados, viejos y nuevos, insurgencias reconfiguradas, estructuras paramilitares recicladas, bandas delincuenciales, se disputan el control del territorio no para construir hegemonía política en el sentido clásico, sino para capturar rentas ilegales, ejercer control social, organizar la vida comunitaria bajo principios de coerción, vigilancia e intimidación. Es lo que hemos llamado en alguna oportunidad las gobernanzas armadas. Ya miraremos una sesión a este respecto. Empresarios de la violencia y la economía criminal. Los nuevos empresarios de la violencia en Colombia operan bajo una racionalidad empresarial con estructuras flexibles, redes sofisticadas y estrategias de gestión territorial. Estos actores se han consolidado como operadores de una economía criminal que tiene su base en actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el contrabando, el tráfico de armas, la trata de personas y el secuestro en el marco de un portafolio mucho más amplio de criminalidad que desarrollan en los territorios que ellos consideran estratégicos para los procesos de acumulación capitalista criminal. La rentabilidad de estas actividades ha reemplazado cualquier motivación ideológica y ha generado una lógica de acumulación
que reproduce un modelo mafioso de dominación basado en la corrupción, el miedo y la cooptación institucional. El control de territorios estratégicos, corredores de movilidad, zonas de frontera, zonas de producción, centros de exportación, se ha convertido en el objetivo prioritario de estos grupos más allá del enfrentamiento abierto con otros actores institucionales o ilegales. Así, la violencia no se dirige necesariamente a la eliminación del enemigo, sino al establecimiento de un orden que permita garantizar el flujo constante de rentas y una gobernabilidad mafiosa. La paz territorial se vuelve entonces en una negociación pragmática entre actores armados y legales para evitar disputas costosas y sostener los negocios criminales. Ellos construyen su propio concepto y referente de paz para aplicarlos en los territorios donde hay confrontación o disputa por las rentas, por la población, por el territorio y por los recursos que existen en ese territorio. La transformación de las insurgencias. Un aspecto central de esta nueva etapa de violencia o este nuevo ciclo de violencia es la transformación del papel de las antiguas insurgencias. En el caso de las disidencias de las FARC y algunas estructuras del ELN, su permanencia en el conflicto armado ya no está sustentada exclusivamente en la lucha ideológica, sino en su capacidad para gestionar economías ilícitas. El uso de la violencia ha dejado de ser un medio para alcanzar el poder político, para convertirse en un activo que genera dividendos, facilita el reclutamiento, mantiene el control sobre las comunidades y sobre los territorios donde operan. Este cambio implica una reconversión profunda del sentido político de las armas. La insurgencia ya no busca subvertir el orden estatal con un proyecto alternativo de sociedad, sino integrarse de facto en el capitalismo criminal como uno de sus agentes. Y para ello, la guerra constituye el escenario fundamental de acumulación criminal. No dejan la guerra porque es allí donde se generan las dinámicas que posibilitan acceder a los recursos a través de las actividades ilegales y ese portafolio de criminalidad que se está desarrollando en todo el país. Se trata de una insurgencia híbrida que alterna discursos de reivindicación con prácticas típicamente mafiosas y que muchas veces se comporta como una franquicia armada dispuesta a alquilar sus servicios, proteger cargamentos o cobrar impuestos a cambio de dejar funcionar otros negocios ilegales. Hay una instrumentalización criminal de la política. Uno de los riesgos más inquietantes del nuevo ciclo de violencia es la instrumentalización de la política para legalizar acciones criminales. En algunas regiones del país, líderes comunitarios, autoridades locales, empresarios, contratistas, abogados, funcionarios estatales han sido cooptados por esas redes del crimen organizada y se han puesto a su servicio, unas veces por las estrategias coercitivas que se ejercen contra ellos, otras veces porque ven en esas relaciones una posibilidad de acumulación capitalista criminal y de enriquecimiento por la vía de la ilegalidad. Esta red no actúa exclusivamente con armas, sino a través de mecanismos de simulación legal, fraudes electorales, contratación pública amañada, lavado de activos, servicio de inteligencia,
que articulan un complejo aparato de poder que opera tanto en la ilegalidad como en los márgenes de la legalidad. Eso hace que algunos territorios se hayan convertido en escenarios de prácticas institucionales mafiosas, de conglomerados económicos en los que se mezclan los recursos provenientes de la ilegalidad con los recursos provenientes de las economías convencionales, y que por lo tanto esa alianza entre lo legal y lo legal le dé a esos escenarios un carácter fundamentalmente mafioso. La violencia en este contexto se vuelve una herramienta selectiva. Se utiliza para castigar la disidencia, regular el comportamiento comunitario, resolver disputas internas o infundir miedo. No es el recurso constante ni el más costoso, sino un elemento más en una caja de herramientas que incluye también el soborno, la amenaza, la cooptación, la propaganda, la corrupción de sectores institucionales que se prestan a las dinámicas propias del conflicto territorial. Las redes de complejidad han penetrado esferas sociales aparentemente alejadas del conflicto armado, como universidades, ONG, medios de comunicación, sectores empresariales, configurando un ecosistema donde lo ilegal y lo formal se entrelazan sin fisuras. Pactos mafiosos y alianzas para la estabilidad de la actividad criminal. Lejos de reproducir el modelo clásico de guerra entre bandos rivales, el nuevo ciclo de violencia en Colombia se caracteriza por la negociación entre actores opuestos para evitar enfrentamientos que afecten los negocios en los territorios. Estos pactos no implican necesariamente una fusión de intereses ideológicos, sino una racionalidad económica común que privilegia la administración ordenada del territorio, la repartición de zonas de influencia y el reparto y el respeto a los límites del otro. Es como se administran los recursos y se canalizan hacia los intereses particulares de cada una de las organizaciones ilegales, evitando al máximo la confrontación. Cuando esto no ocurre, como en el Catatumbo, se recrudece la guerra entre grupos para el control monopólico del territorio y de la actividad criminal. En regímenes como el Catatumbo, el Bajo Cauca, el Pacífico Nariñense, el sur de Córdoba, el sur de Bolívar, por ejemplo, se han documentado acuerdos tácitos entre estructuras del ELN y disidencias de la FARC, bandas narcoparamilitares y carteles extranjeros para garantizar la producción, transporte y exportación de drogas, así como la explotación minera ilegal. Estos arreglos permiten mantener una fachada de estabilidad en los territorios, a costa de la autonomía de las comunidades, la corrupción institucional y la normalización de la violencia como parte del paisaje cotidiano. Comunidades funcionales a la violencia criminal. Tal vez uno de los problemas más graves en términos del crecimiento de la violencia en nuestro país es cómo las comunidades han asumido un nivel de desempeño funcional a las lógicas del desarrollo del conflicto armado y el portafolio de criminalidad que estos desarrollan. En regiones como Arauca, el Chocó, Catatumbo y Cauca, existen comunidades que, más allá de ser víctimas pasivas del conflicto armado, han desarrollado relaciones funcionales con los grupos armados ilegales, beneficiándose de su presencia. Se han ido inclusive construyendo nuevos sectores sociales que se nutren de las economías ilegales y funcionan en términos de los requerimientos que las agrupaciones armadas ilegales le hacen en el territorio para administrar las economías convencionales o el funcionamiento particular de la institucionalidad del Estado.
Este comportamiento no puede entenderse únicamente como colaboración voluntaria, sino como parte de una dinámica compleja de poder, necesidad y cooptación en territorios históricamente abandonados por el Estado, donde la oferta institucional es débil o inexistente. Los grupos armados suplen las funciones de autoridad, justicia, protección y regulación económica de esos territorios. Los grupos armados ilegales terminan ejerciendo funciones de Estado donde el Estado no hace presencia o donde la presencia del Estado se reduce a la presencia militar. En Arauca, por ejemplo, comunidades enteras han crecido alrededor de economías ilegales, como el contrabando, en algún tiempo el narcotráfico, actividades controladas por grupos guerrilleros en conflicto permanente. Es de amplio conocimiento la confrontación que existió entre los frentes 10º y 45 de la FARC con el Ejército de Liberación Nacional en la región de Arauca, particularmente con el Frente Domingo Laín, en relación a la postura de este frente de no desarrollar en ese territorio la economía del narcotráfico. Pero mientras allí peleaba con las FARC para evitar la presencia del narcotráfico que según el ELN atraía al paramilitarismo en otras regiones del país, la manera en que esta organización podía funcionar era si lograba establecer unas relaciones de control con las economías del narcotráfico. En el Catatumbo muchos campesinos cultivan coca porque es la única fuente de ingresos y dependen de la seguridad que ofrecen los grupos armados para sostener su economía. Incluso en algunas regiones como el Cauca se han producido movilizaciones de sectores populares articulados a la economía del narcotráfico para evitar la presencia de las fuerzas militares en esos territorios y se han producido capturas masivas de fuerza pública que posteriormente se liberan, pero que muestran una incidencia que tienen los grupos armados en el territorio en relación con la población, de tal forma que la población puede salir a movilizarse contra la fuerza pública para defender la economía del narcotráfico o la minería ilegal en esos territorios. Lo mismo ocurre en el Chocó. Algunas poblaciones afroindígenas han sido instrumentalizadas como base logística, intermediarios o informantes y reciben pagos o beneficios a cambio de su lealtad o silencio. Estas formas de subordinación activa no implican necesariamente afinidad ideológica, sino adaptación pragmática a un orden violento que les garantiza estabilidad e ingresos económicos. Este fenómeno complejiza el análisis del conflicto y desafía las narrativas que reducen a las comunidades a víctimas sin agencia, al tiempo que revela las múltiples formas en que la violencia se integra en la vida cotidiana, unas veces incluso convirtiéndose en un factor de producción. Pedagogía de la violencia, comprender para transformar. La nueva violencia en Colombia exige una caracterización pedagógica que permita entenderla no como una anomalía o una disfunción del sistema, sino como una manifestación del capitalismo criminal contemporáneo. Esta violencia se aprende, se internaliza y se reproduce en prácticas sociales, políticas cotidianas. El joven que aspira a ser gatillero porque ve en ello una posibilidad de estatus y consumo. La madre que acepta que su hijo trabaje en la vuelta porque le da de comer. El político que hace pactos con estructuras armadas para asegurar votos. El empresario que lava dinero a través de obras públicas o empresas productivas. Por tanto, la pedagogía de la transformación debe ser crítica, territorial, participativa, profundamente ética. No basta con denunciar el crimen organizado. Es necesario desmontar los imaginarios sociales que lo legitiman,
ofrecer alternativas reales a la vida digna, reconstruir el tejido comunitario y promover una cultura política democrática que desnaturalice la violencia y restituya la centralidad del bien común. Algunas rutas para tratar de detener la violencia mafiosa. Es importante que se aporte desde el análisis crítico, el pensamiento crítico, algunas propuestas que puedan parecer en algún momento ingenuas, pero que logren generar una dinámica de pensamiento institucional que ayude a la construcción de acciones de política pública que enfrenten las formas de violencia que golpean los territorios y las formas de economía ilegal que también los azotan. Detener este nuevo ciclo de violencia exige un abordaje multiescalar y multidimensional. Algunas rutas posibles incluyen: primero, una reforma estructural del Estado. El Estado colombiano debe recuperar su legitimidad en los territorios a través de una presencia integral, no solamente militar, sino también educativa, sanitaria, judicial, cultural. Un Estado que hace presencia en una oferta amplia de derechos esenciales para los habitantes y que garantiza un modelo de desarrollo económico que les permita vivir con dignidad. Las redes de corrupción y sancionar a los aliados del crimen dentro de las instituciones. El desmonte progresivo de las economías ilícitas. Esto no puede hacerse únicamente por la vía represiva. Se requiere una transición gradual hacia economías legales, acompañadas de inversión social, desarrollo rural integral, restitución de tierras, alternativas productivas sostenibles. La legalización controlada de algunos cultivos podría ser parte de esa estrategia. El fortalecimiento de la sociedad civil. Las organizaciones sociales, las juntas de acción comunal, por ejemplo, los radios comunitarias, las escuelas populares, los procesos de cultura popular, deben ser reconocidos como actores claves en la reconstrucción del tejido social. Es fundamental blindarlos frente a las violencias y dotarlos de recursos para poder ejercer una ciudadanía activa. Educar para la paz y la legalidad. Desde las aulas, los medios de comunicación, los medios de expresión cultural, debe impulsarse una pedagogía que cuestione los valores mafiosos, dignifique la legalidad y promueva el respeto a los derechos humanos. La memoria histórica del conflicto debe ser parte del currículo escolar y este seminario aporta esa memoria del conflicto de distintas maneras. La diplomacia regional e internacional. La lucha contra el crimen organizado requiere de la cooperación transnacional. Eso se ha dicho desde hace mucho tiempo, pero aún no logra concatenarse esas ayudas para poder impulsar una dinámica coordinada nacional e internacionalmente contra el delito del narcotráfico. Es indispensable fortalecer los mecanismos de control financiero, la trazabilidad de los bienes, la judicialización de las redes internacionales y la protección de víctimas y de testigos. Todo esto, como dije al principio, puede parecer ingenuo y seguramente lo es si no se cuenta con la voluntad política e institucional para generar las transformaciones necesarias que requieren los territorios para encontrarse con el bienestar, la paz, la tranquilidad y una auténtica democracia. Un par de ideas fuerza para cerrar esta exposición. Digamos que la violencia que hoy sacude a Colombia ya no es la del conflicto armado ideológico y político del siglo pasado, sino una violencia funcional al capitalismo criminal basada en la extracción de rentas, el control territorial y la producción social del miedo. Esta violencia no solamente mata, sino que también regula, impone normas, reemplaza al Estado y seduce a comunidades enteras con promesas de protección o movilidad social.
Comprenderla en su complejidad y transformarla desde la raíz exige un esfuerzo colectivo que combina la acción estatal decidida, una pedagogía crítica, la construcción comunitaria y una ética del cuidado por la vida. Solo así podrá imaginarse un país donde la violencia deje de ser el destino y se convierta en una página superada de nuestra historia. Bueno, en esta sesión creo que hemos dado elementos suficientes para entender las características que tiene las nuevas formas de violencia en nuestro país y para que nos ayuden esas nuevas formas a superar ese modelo de capitalismo criminal que nos está consumiendo.